Estoy solamente hablando estas cosas para que nosotros podamos entonces pensar un poquito. ¿Cuántos de los que vinieron aquí esta tarde, los que nos están escuchando, están pensando? Yo creo que todos, ¿verdad? Es algo que no dejamos. Les recomiendo que busquen la clase donde estaba hablando del cuarto, los escritos de Goethe o Goethe. Y este dice, el cuarto es sobre todo. O sea, el cuarto es el pensamiento. Cuando este hombre escribió estas cosas, es una obra literaria muy hermosa, muy tremenda, llena de símbolos, de tipos. Cuando esto lo escribió todavía lo que es el desarrollo de la psicología, no o sea, la psicología no se había desarrollado como una ciencia del conocimiento de cómo funciona el hombre en su mente, ¿no? En sus reacciones, en fin, todo lo que nosotros conocemos ahora de psicología, todo lo que según el hombre, entre comillas, cree conocer de psicología, pues se desarrolló desde el año 1800, 1700, 1800 a este siglo 1900. Y esta noche pues tenemos nosotros el estar en contacto con la escritura, con los pensamientos, y hemos dejado un poquito de cosas que hacer por venir aquí a participar un rato de este tiempo. Cuando nosotros venimos a la reunión donde están dos o tres en el nombre de Jesús, o sea, venimos a la reunión del Señor, pues, ¿cómo estamos viniendo? ¿Con qué finalidad? Yo sé que en el mundo cuando dan algo, pues la gente va. Sino por ahí oyen, usted escucha que están dando algo gratis, pues usted va a ver gente ahí recogiendo. Y mi padre siempre me decía, mira, la gente si regalan cajones de muertos, de cajones para un cadáver, entonces si regalan eso, pues la gente hace cola, aunque estén vivos. Y esto no es filosofía, sino que es una realidad de lo que ha visto en el tiempo que él tuvo que vivir, que agarró, tú sabes, de las experiencias y vio muchas veces esto. La gente cuando toman algo, aunque lo vayan a votar después, si es gratis, lo agarran. Y nosotros por eso tenemos que se llegue el momento de que tenemos que entender, saber y pensar correctamente acerca de las intenciones de nuestro corazón, acerca de los pensamientos, acerca de lo que somos. Cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de la presencia del Señor, cuando se trata de lo que nosotros estamos concibiendo como que donde emana la vida o emana la vida, ¿no? Las cosas que tienen que ver con nuestro corazón, con respecto a Dios, nuestro Señor y Salvador, estas son las cosas más importantes para nosotros como hijos de Dios. Entonces es necesario que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor. Y si lo hacemos en el nombre del Señor, quiere decir como Dios dijo que lo hiciera, como Jesús lo reveló a través de su Santo Espíritu, o el Santo Espíritu de Dios toma de él para dárnoslo a conocer. Pero hay una parte nuestra, que es la parte de que nosotros tenemos que estar eh, eh, no dispuestos, sino tenemos que estar ya concibiendo exactamente, correctamente nuestras acciones. Entonces yo creo que la acción de nosotros participar de su presencia es la acción más grande que nosotros podemos hacer. Es prácticamente, tiene que ser esto en nuestro corazón, debe ser, digo yo, debe ser el primer motivo de nuestro andar. Estudiamos cuando vimos en la iglesia de Éfeso, que todavía no lo hemos tocado totalmente, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿ve? Se recuerdan que dice, tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de cómo descubrir ese primer amor en nosotros es que nosotros pesemos, ese pesar de que es más importante. Si para nosotros es más importante otra cosa que no estar en su presencia, pues entonces yo creo que estamos deslizándonos un poquito a perder nuestro primer amor. Nuestro primer amor
se muestra, ¿no? Teniendo cara de santo, con una aureola arriba y diciendo, oh hermano, o con una palabra. Usted sabe que en nuestros días también hay personas que hablan de una forma peculiar para decirte que ellos son santos y especiales. Yo ya me conozco, el espíritu trae esa voz y no lo recibo porque realmente la voz determina, pero es una forma de hablar de ciertas personas que para decir que son muy importantes, que son ministros del evangelio o de algo, pues usted sabe, como hacen los locutores con voz engolada. Bueno, esta no es ni siquiera voz engolada, sino una voz característica de que está diciéndolo sin espíritu, o tal vez con otro espíritu que no sea el espíritu amable y dulce, donde las ideas se expresan en el amor de Dios, los pensamientos se reciben a través de pensamientos hermosos, se reciben a través del espíritu, de las palabras, ¿ves? Y entonces, pues para mí es muy importante, por ejemplo, la reunión de la iglesia. No es, me es importante la reunión de la iglesia en la mañana, cuando nos reunimos como iglesia, o cuando nos reunimos ahora aquí para el estudio, o para participar de estas cosas que tienen que ver con el reino, con la realidad de Dios en nuestras vidas, con el amor de Dios, en fin, que tiene que ver con nuestra vida de hijos de Dios. Nos estamos juntando al Padre, ¿no? Entonces, para mí es tan importante que yo quisiera que toda la gente que viene el domingo en la mañana o el domingo en la noche o el viernes o a las clases, viniéramos así con ese entusiasmo y ese deseo que es producido precisamente cuando hay un impulso de ese amor en nuestros corazones y no es otra cosa que la unión del Padre con el Hijo. Cuando Jesús dijo en capítulo 17 de Juan, dice, Padre, como tú y yo somos uno, usted sin el Espíritu de Dios, usted no puede saber lo que es eso. Pero si tú vas a los Salmos y tú lees que Él recibió el óleo de alegría más que todos sus hermanos, usted seguramente si estaba allí con el día del bautismo de Juan, o sea, el día del bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista, usted estaba, yo estoy seguro de que usted hubiera reconocido como reconoció Juan al Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ese hombre, como me lo mostró el Espíritu de Dios, era lo que iba hacia adelante ahí, iba a consumar lo que era el ministerio básico del ministerio de Juan y era el comienzo de su ministerio, como nosotros decimos, el ministerio de Jesús, ¿no? Y entonces ese hombre iba con un gozo que tuvo que afectar a este Juan, que se le acercó tanta gente, unos tristes, otros amargados, otros tratando de decirle a Juan, yo creo en esto, pero mira, tengo esta situación y estoy en esta tristeza, estoy en este dolor, tengo estos odios contra, y la ley me dice que tengo que perdonar, y entonces Juan le daba el consejo del Espíritu de Dios y le daba a través de sus palabras de sabiduría y de conocimiento y en fin, le daba la fuerza tal de que aquel hombre entonces cuando llegaba al agua y él lo introducía en el agua, ya ese hombre iba arrepentido, esperando entonces el tiempo maravilloso que apareciera el Mesías. Pero ahora el Mesías no está aquí afuera, ¿no? Sino que está en nuestros corazones. Y nuestra vida no puede concebirse fuera de esa realidad. Su espíritu envió, su espíritu nos dio, su espíritu nos guía. Y su espíritu es lo que nosotros tenemos en nuestra calidad de unión con Dios. Eso da una característica especial a nosotros. Una característica tal que podemos saber quién está en ese primer amor. Yo recuerdo que estábamos en una iglesia tradicional allá en Georgia y el hermano Cofiño, estábamos sentados ahí mirando, iban a cantar, el coro cantó maravillosamente hermoso, era un canto de alabanza a Dios tan hermoso. Y él me decía, ¿te fijas en los que cantan en el coro? Dice, sí, yo me fijé en algo, dice, yo también. Entonces nosotros mirábamos y algunas personas no fingían el gozo, porque ustedes saben que algunas personas enseñan los dientes, ¿no? Pero qué va, era algo que salía. Y nosotros apuntamos y efectivamente,
cuando después saludamos a aquellas personas, que era un coro de era como 50 personas, es un coro grande, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerda, pero yo creo que en esas personas, si eran 5 10 15 no más de eso. Pero cuando después hicimos contacto con ellos, efectivamente confirmamos lo que era. Igualmente así fue cuando nosotros conocimos al hermano que tanto mencionamos aquí como nuestro primer maestro, que fue el hermano Calleiro. Lo conocimos precisamente en la iglesia de mi concuño Comesaña. Y él estaba bajando en Georgia, estaba en la escalera. En el sótano teníamos lo que es el comedor y todo, así se hacían comida allí. Y nosotros estábamos de visita. Y aquel hombre me llamó la atención porque él tenía una sonrisa peculiar. No era una risa, no era él era amable, pero no era más que amabilidad. Y nosotros que estábamos en busca de lo que era la realidad de Dios, no teníamos ni siquiera experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, pero me llamó mucho la atención y le preguntamos a nuestro cuñado, ¿no? Que quién era esa persona, porque nunca lo habíamos visto ahí. Y entonces él nos dijo, esa fue la primera vez. Después cuando hicimos amistad con él, después de algunos años después, entonces yo le conté de que cómo el Espíritu me había mostrado que él tenía un gozo diferente. ¿Ve? Entonces estas son cosas, tú sabes, sencillitas, pero que tal vez nos sirven a nosotros para cuando veamos personas. Cuando yo vi al hermano, por ejemplo, ah, el hermano Coffee, nosotros nos invitaron a Norte Carolina y fuimos allá a un retiro. Y entonces fuimos allí y había un señor con una cruz de este tamaño, aquí arriba, vestido de negro, muy serio. Y entonces yo dije, bueno, pues yo creo que este es el hombre, que me dijeron que es tú sabes, que es el ministro de aquí, del pastor de aquí, de esta congregación que estaba en las montañas, en, ya en Lake Jonaluska, ¿no? Para allá arriba. Y no, aquel no era Coffee, no, aquel era un hombrecito que se levantó con una camisa de cuadros, así de campesino. Y entonces, bajito, y entonces con un perfecto español, entonces comenzó a hablar ahí, pero cuando comenzó a hablar, pues algo era distinto a aquella persona. Aquella persona sí era uno que estaba de visita, creo que era un pastor o algo anglicano, pero realmente me llamó mucho la atención. Y a medida que él trajo el mensaje, pues hasta yo puedo recordarme el mensaje que trajo que el Señor tiene, o sea, que Dios proveyó para Jesús una esposa, para el Espíritu Santo un cuerpo, y para Dios el Padre, que él mismo se proveyó hijos. Y entonces aquello, pero no solamente el mensaje, sino todo lo que habló, cómo lo habló, después cuando tratamos con él lo conocimos. Y yo le dije al Señor, Padre, si tú hiciste este fruto en este hombre, yo lo quiero igual. ¿Ve? El Señor pone en nosotros el querer por el hacer, y parece que se junta lo que es el deseo que Dios tiene para nosotros con la voluntad nuestra, y a veces estamos deseando algo y no sabemos si es que lo estoy deseando por mí mismo, o lo estoy deseando como un hijo de Dios, o simplemente lo estoy deseando como un hijo de Dios porque Dios lo está provocando en mí. Y esto es lo que a mí me llena antes de leer este versículo, o estos versículos que están aquí en Hebreos, porque realmente debemos encontrarnos con una seriedad y un entendimiento de lo que es la reunión donde está la presencia del Señor. Esta misma noche que estamos aquí, y que hay otros hermanos que están lejos mirándonos, escuchándonos, tenemos un solo espíritu entre nosotros. Nuestro espíritu tiene que funcionar, debe funcionar, es agradable funcionar en este espíritu. Este es el espíritu de amor, el espíritu de paz, el espíritu que produce la unión de Dios con nosotros. Y realmente esto es lo más importante cuando nosotros nos ponemos en la mañana, esto es, nos disponemos en la mañana a asistir. Quiero que escuchen bien esta frase. Vamos a asistir a la reunión de la iglesia. Fíjense bien, si nosotros vemos la reunión de la iglesia
como la reunión de una asamblea o de algo, y después vamos a hablar un poquito de eso, pero voy a hablar un poquito de esto, ¿no? Pero si nosotros la vemos como nuestra reunión, como la reunión de nuestro Señor, es mi reunión porque yo voy a encontrarme con la presencia del Señor en otras personas, y juntos vamos a formar un solo espíritu. A pesar de que el Espíritu de Dios y nuestro espíritu forman un solo espíritu, ahora me es muy importante, como dicen acá en Texas, mucho, muy importante, todavía le dan más énfasis, es muy importante para mí el estar en su presencia, el estar en un solo espíritu con mis hermanos, en que un solo espíritu del Padre y del Hijo esté cobijándonos a todos, y todo lo que entonces se produzca en este tipo de reunión no puede ser más importante que lo más importante de nuestra vida. Y entonces este es un deseo, algo que está en mi corazón de siempre, ¿no? Y esta es la razón por la cual yo vengo en las reuniones de la iglesia. No vengo porque tengo que dar una clase, la mayoría de las veces pues escucho, aprendo más, aprendo mucho, de todo lo que se habla, todo lo que se dice, todas las profecías, lo que escucho en cuando adoramos al Señor en el cántico nuevo, en el cántico del Espíritu, cántico de David. Bueno, son experiencias que, bueno, que estamos 2 horas o 3 horas, ¿no? Yo ni sé cuántas horas estamos en la mañana, pero realmente es como si el día se ampliara completamente. Es un día lleno de grande entendimiento, conocimiento, emoción, en fin, es algo que realmente necesito para el resto de la semana. Y bueno, usted sabe que eso no estoy diciendo que no es importante la devoción que nosotros tengamos en nuestra relación independiente, pero realmente pues usted puede de paso leer lo que es Cantar de Cantares y que el Espíritu te enseñe cómo ella, la esposa, está en esa unión intermitente. En esa unión intermitente nosotros siempre tenemos conciencia de estar con Dios y todo. Algunos hermanos, pues, según el grado de crecimiento que tengan, algunos, pues, no están tan conscientes, solamente están conscientes cuando ven un peligro o cuando pasa algo extraordinario, que ahí está la ayuda del Señor enseguida, ¿no? Pero realmente cuando dice Cantar de Cantares, oh si Él me besara con los besos de su boca, ella está diciéndolo separado de Él, pero está recordando, está participando de una unión que ha sido una experiencia con ella y que desea de nuevo, porque ella lo que desea es una unión inseparable. Y ese es el estado que nosotros estamos, en ese estado de unión que es inseparable, pero que por motivo de nuestra naturaleza doble, esto es, que somos naturales en alma viviente y espirituales como espíritu vivificante, pues lo que se está consumando es llegar completamente a alcanzar el diseño de Dios, que es un hombre a la estatura de un varón perfecto. Pues claro, tenemos que funcionar entonces en estas dos cosas. Ahí vamos a encontrar oposiciones, vamos a encontrar pensamientos diferentes, vamos a encontrar ideas diferentes. En otras palabras, vamos a encontrarnos con una mente que incluye nuestra cultura, nuestras necesidades, ¿ve? Todo lo que nosotros concebimos como ser un hombre, un hijo de Dios, un ser humano, y nos vamos a encontrar entonces con lo maravilloso de su reino, de su justicia, de su amor, de lo que es la vida del nuevo hombre. Y esta vida de ese nuevo hombre pues es algo que nos impulsa, el mismo Espíritu de Dios dice, nos contriñe, nos impulsa a alcanzar completamente el premio que el Señor tiene para nosotros si alcanzamos. Y aún pues sabiendo que esto depende del Señor más que de nosotros, en el sentido de que nosotros podemos hacer muy poco nada más que obedecer. Si obedecemos y concebimos y podemos mover nuestro corazón y entender las cosas, pues entonces nuestra mente va a estar más confirmada como la mente de Cristo. En los estudios, en la clase de Goethe, de este escritor, pues nosotros vimos en los tipos que él pone en la escritura,
pues vimos que el pensamiento está por encima de de todos los otros tres. Los otros tres son el espíritu, alma y el cuerpo, y el pensamiento es el cuarto, el que nos asiste en todo. Sobre todo a la hora de despertar en las mañanas. No sé si usted tiene un periodo donde está escuchando, está viendo lo que le llamamos sueño, ¿no? Un sueño que tiene, algunas veces no tiene pie ni cabeza, ¿no? Pero otras veces tiene una trama, tiene un libreto, ¿no? Y nos parece que estamos en el tú sabes, como participando de una obra de película, o de teatro, de algo, pero nosotros somos los principales. Y vemos ahí esto y vemos lo otro y nos encontramos con personas y nos encontramos con cosas, y después entonces cuando despertamos, pues si no afirmamos, no lo hacemos como hacemos en la computadora, si no salvamos lo que hemos recibido, pues seguro se nos olvida. ¿Por qué? Porque la mente, esto es porque los pensamientos y lo que depara en su afán cada día, pues nos trae también el poder nosotros estar pensando y estar de acuerdo a lo que vamos a hacer. Por supuesto que si estamos en un trabajo y tenemos que funcionar en el trabajo, no vamos a estar pensando en otra cosa que no sea completamente la atención al trabajo. ¿Ve? Pero como la realidad de Cristo no se va de nosotros, pues en cualquier momento que hagamos esto es una pausa, vamos entonces, entra de nuevo el Espíritu de Dios diciendo, oye, acuérdate de lo que soñaste. Ah, sí, Señor, ¿verdad? Me acuerdo. Y no nos damos cuenta que andamos en un diálogo con Dios, un diálogo con nuestro Padre, un diálogo con nuestro Señor Jesucristo, un diálogo con nosotros mismos. Y muchas veces nosotros hablamos y creemos que estamos hablando con nosotros. Y no. Estamos hablando todo lo que usted habla, todo lo que usted piensa, todo lo que participas dentro de ti, y que muchas cosas, la mayoría no lo sabe la gente, ni tú quieres que lo sepan la gente. Todo eso lo hacemos con el Padre y con el Hijo. O sea, somos los hijos, y eso es como si el Padre es el Padre escuchándonos, es el Hijo escuchándonos. Entonces tenemos que tener tal confianza de que digamos, bueno, pues el Padre me ayuda. A veces yo me río porque el más chiquito de mi hijo, de Iván, pues él quería abrir lo dije una vez, quería abrir algo un día de su cumpleaños, y no había destornillador para poner, o sea, no había screwdriver, destornillador o desarmador. Y entonces mi hijo le da el celular de él, y él toma el celular y lo pone arriba del tornillito. Fíjese, cosa más sencilla, más simple. Entonces lo único que hicimos es, yo y él, o él y yo, reírnos, porque vimos tanta ternura, si el padre le dice, toma para que lo abra, él, imposible que pudiera eso destornillar o desarmar aquel tornillito, pero lo recibe tanto del padre, lo recibe tanta, que el padre solamente lo que hace es reírse, porque ¿cómo le va a explicar? No, Pipo, que eso no es así, o no, mi hijo, pues no, fíjate, no hay tiempo para eso. Y así Dios nos trata a nosotros. Es muy importante para nosotros el saber participar de esa realidad de Dios en nosotros, y tener conciencia de realidad. Si yo voy a leer primero, antes de entrar en otra cosita, yo voy a pedir a Tere que lea lo que es en el capítulo 4, a partir del verso 9, lo que dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 4, para que vean cómo funciona. Hay un versículo 2 en especial que sí quiero después volverlo a repetir, para que nosotros veamos que sí somos estas personas. El libro de Hebreos es el libro para los hijos, el libro que está mostrando las cosas a las personas que le interesan. En el libro de Hebreos hay dos tipos de personas. Una, las que se quedan detrás, pero no se quedan detrás, ¿ves? Porque simplemente Dios quiera detenerlos. Y la otra es las que avanzan, y no avanzan porque ellos quieren avanzar, sino porque están de acuerdo con Dios.
y en esa gracia pues siguen avanzando. Esto tal vez le da respuesta un poquito de por qué hay personas que se quedan detrás. Y no es que Dios quiere que se queden detrás. Bajo la gracia, Dios le asiste porque ese es el misterio de Cristo en nosotros, la asistencia del Hijo. Y en esa asistencia del Hijo, pues también es importante el resto de los hijos, porque el resto de los hijos son los que forman el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. ¿Ve? Y entonces, pues, yo sé que si algunas veces el Espíritu no me da las cosas directamente, o por lo menos no tengo yo la capacidad, como tenía el pequeñito de mi hijo, mi nieto, de recibir una información de cómo se abre el tornillo, ni tenía la pieza, pero Dios nos ayuda con el cuerpo, esto es, con personas que al juntarnos en el mismo espíritu, pues tienen una palabra o tienen un ánimo o simplemente por un abrazo que nos amen. Ahí está toda la respuesta de Dios. Entonces somos los niños, los hijos de Dios. Y Jesús dijo y recomendó muchas veces que fuéramos así como niños. ¿Por qué? Porque ya somos muy grandes, hemos aprendido muchas cosas de nuestra cultura, tenemos mucho conocimiento de tantas cosas, sobre todo de teología y cuántas cosas, pero estamos en manos del Dios vivo. Y esto hay que demostrárselo al que sí nos interesa. ¿Esto te interesa a ti o no te interesa? ¿Ve? Y ahí es donde está, tal vez donde está la clave para tú saber por qué a veces necesitas estar más avanzado y no lo estás. Porque te sorprende, porque otras personas dicen, oye, ¿cómo ha avanzado este hermano? ¿Ve? Como, qué bien, o mira su carácter cómo ha cambiado, o no sé. Pero ¿por qué? Porque nos descuidamos y no comemos a tiempo, comemos basura, como junk food, ¿no? Como dice la comida que no alimenta, en fin, o no se alimenta, porque yo veo también personas que no tienen conciencia de comer el pan del cielo. Y si nosotros no podemos estar ni 4 horas sin comer, imagínense, imagínense que es como un ayuno prolongadísimo, un ayuno ayudado por basura. ¿Ve? Entonces es una situación en la cual nosotros, bueno, estoy tratándola aquí para que tal vez nos sirva si hay alguna persona que tiene que ajustarse, o ajustar lo que es la relación con Dios y la relación con sus hermanos, pues escuchemos que estamos hoy tratando acerca de lo que es el trabajo del Espíritu en nosotros, ¿ve? Y también lo que es el trabajo del Espíritu a través de personas en las cuales nos reunimos con ellas. Entonces, Tere, por favor. Ok, así está establecido que hay un reposo para el pueblo de Dios. Sí, sí. Porque el que entra a su reposo ha descansado también de sus obras, así como Dios de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en este reposo, no sea que caigamos a ser semejantes de los que desobedecieron. Porque la palabra de Dios es viva y todo lo inspecciona. Y es más cortante que una espada. Escuchen, dice, la palabra de Dios es viva. Y todo lo inspecciona. Ok, nosotros leemos bien claro que es la palabra. Si yo te doy una carta, eso no es. Yo ahí te mandé una palabra. No, yo te mandé una carta. La palabra que tú escuchas ahí es recordándote de mi acento, de cómo hablo, de mi persona. Y entonces dices, oye, Pablo me mandó estas palabras tan lindas. Pero lo que te mandé fue letra muerta. El vínculo de nosotros es lo que hace que tú escuches, aunque no me estés escuchando. Pero entonces cuando oye la palabra del Señor es viva y eficaz, entonces ¿dónde está esa palabra? Dentro de nosotros. ¿Dónde está esa palabra en la iglesia? Cuando es palabra profética, cuando es palabra que la persona te está dando, cuando está descifrando o explicando algo de acerca de lo que es el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el misterio de lo que es la palabra de justicia, porque nosotros somos confirmados en su justicia, porque somos justos, en fin, eso es lo que tenemos que entender. No digamos más la forma religiosa de que esta es la palabra, no, esta es la Biblia, la palabra está dentro de ti, eso es letra muerta, ¿no? Esa es la escritura sagrada, como tú le quieres decir, ¿ves? Como el presidente aquí que dijo Holy Corán. Bueno, si tú quieres decir Santa Biblia, tú se lo puedes decir. Para mí es una palabra escrita que tiene mucho valor y tiene mucho fundamento y tiene muchas cosas de misterios y tanto, que sin el Espíritu de Dios, la verdad que
yo puedo estar leyendo ahí una cosa y me estoy imaginando en mi vida moderna aquí como es. ¿Ve? No puedo imaginarme que la gente va caminando con Jesús al camino en Maús y ¿por qué no agarraron un caballo? No entiendo. ¿Ve? Pero si el Espíritu de Dios me muestra exactamente, leyendo, me muestra en mis querubines ahí exactamente la verdad, esos querubines no van a poner ninguna espada, ninguna, porque contienen la verdad, al contrario, me están confirmando que esa es la verdad y estoy pasando allí a comer de la vida y veo todo exactamente como Dios me lo muestra. Pero tal vez si Dios no te lo, o como tú lo ves y por la gracia de Dios tal vez te dejan pasar, pero hay mucha gente que cuando lee la Biblia así, se imaginan a Jesús aquí en este tiempo y tú sabes, y se lo imaginan vestido de romano, porque a Jesús, todos los dibujos que tenemos de Jesucristo, lo tenemos hechos como romano y todos han copiado generaciones y generaciones la misma cara, los mismos ojos lánguidos, los ojos azules o bueno, colores, en fin, le podemos mostrar a cualquier persona del mundo esa fotografía que dice ser de Jesucristo, ese dibujo, y todo el mundo dice Jesús, y como dijo las niñitas aquellas que cuidaba a Rosy, una dijo Dios y el otro dijo Jesús. Entonces, esos son ya cosas puestas en el espíritu del hombre por estos 2000 años que hemos pasado, son, eh, son en nosotros pues eh, tipos, ¿no? eh, que se han establecido y eso está en toda la humanidad, por lo menos yo creo que hasta los chinos ahora, si ustedes, porque ellos vi un dibujo que me mandó un amigo y ellos producen la, los cuadros o las pinturas de todos los santos de Europa, todos los santos católicos. Y cuantas cosas usted conoce, ellos lo reproducen, lo hacen bellísimo, maravilloso. Parecen hechos son expertos. Y eso es todo lo que están vendiendo para acá. Si Roma necesita santos, ellos lo hacen allá. Y todo se lo venden. Como aquí necesitamos zapatos, ellos nos mandan zapatos. Exactamente a los zapatos que compramos antes, fabricados aquí en Estados Unidos. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a seguir leyendo. Porque la palabra de Dios es viva y todo infecciona. Viva, Más cortante, filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Vean el poder que tiene. Escuchar a Dios es muy importante. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu. Mira, qué difícil es cuando yo te digo, oye, yo te estoy diciendo esto, no sé, te lo estoy diciendo con amor, con cariño, te estoy regañando. ¿No? ¿Dónde comienza el alma y dónde comienza el espíritu? Porque te lo diga muy suave no quiere decir que no te lo estoy diciendo con toda mi alma. Todo depende del carácter que tengamos, ¿no? Y ahora, si te lo digo muy exaltado, también depende de nuestra forma de ser. Y eso está incluido todo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esa es la palabra de Dios. Es tan fuerte que divide. ¿Para qué divide? Vamos a ver lo que dice ahí. Y también la coyuntura. Las coyunturas. La médula y los huesos. Ah. La intención y las reflexiones del corazón. Entonces, a lo físico, entre el alma y el espíritu, y ahora a los pensamientos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que estoy creyendo la verdad, que estoy escuchando la voluntad de Dios, que que Dios me dice no vayas a tal lugar? Todo lo que tengo que hacer es oír. Cuando tengo una debilidad bueno, tengo una debilidad física, me duele aquí la mano, me duele el dedo, entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito la palabra de Dios que penetra, que divide. ¿Por qué? Porque si ahí dice, es que estás tomando mucho café o estás tomando mucha leche, ¿ves? Un hermano dice, no, estoy padeciendo del estómago. Y bueno, a ver un momentito, y enseguida, mira, le doy una palabra que viene del Espíritu y me dice, mira, ¿has visto si estás tomando mucha Coca-Cola? Sí, sí, como la amiga de Tere que trabajaba, que después que fue al hospital y todo, le dijeron lo mismo que ella le dijo. Dice, ese problema tuyo estomacal no es nada más que tomas mucha Coca-Cola. Y después que se gastó como no sé cuántos miles de dólares en todos los estudios, y llega el médico y no encontró nada, y dice, ¿tú tomas mucha Coca-Cola? No es un anuncio, señores,
No es un anuncio. Y entonces le dice, sí, dice, ese es el problema. Ahora usted sabe que la gente ha recibido muchos escritos y PowerPoint y cosas que tienen que ver con Coca-Cola y eso no es un secreto. Pero mira cuánto se hubiera ahorrado. Entonces yo creo que en la necesidad que tenemos todos y las personas también de la iglesia, o sea, los que nos reunimos en un mismo espíritu, a participar de un solo espíritu y a participar de su presencia, pues también nuestros amados hermanos, por nos tratamos, sabemos que hay hermanos que necesitan físicamente, otros que necesitan en su alma y otros que necesitan en su espíritu. Porque también San Pablo dice los de poco ánimo, ¿ve? Los en su alma, también los que están cojos, que no se salgan del camino, ¿ve? Entonces usted va, pero vas acomodando y vas entendiendo que hay una capacidad de Dios funcionar como Él quiere, por su voluntad, a través del cuerpo o directamente. Y yo digo que a través del cuerpo, pues en el tiempo exacto, en el lugar correcto, con las personas correctas, pues todo tenemos que sostenerlo en esperanza. Así que los hermanos que están un poquito padeciendo de algo, no se apuren, ¿ve? Que Dios quiere curarte o sanarte lo más pronto posible y nosotros también, ¿okay? Entonces, como quiera, que Dios quiera atraer esta realidad en nuestra vida, pues vamos entonces a traerla. Pero nos preocupamos, es bueno saber que otros sepan que se deben preocupar unos por otros, no por ley, sino por algo importante. Por alguna razón se me fue la lectora, pero yo sigo acá, ¿verdad? Ok, ¿dónde nos quedamos aquí? En el 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, dividir las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está, esa es la parte que quiero que vean. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, ¿cuántas veces no escuchamos en la misma iglesia? Necesito saber si este trabajo o este. Me ofrecen dos trabajos. ¿Cuál de los dos quiere el Señor que tenga? Sencillo, sencillo. Que no te lo da directamente, bueno, pues vete a escuchar la palabra de Dios. ¿Ves? Porque sí vas a escuchar. Y de una forma como tú entiendas. ¿Cómo escuchas la palabra? Cuando Dios te muestra algo, como me escuchas a mí. Si te digo gato, tú no vas a ver una vaca, tú vas a ver un gato. Y todas las palabras producen imágenes. Y todas las imágenes se conjugan en pensamientos. Y todos los pensamientos tienen entonces un diálogo. Y el diálogo es contigo mismo. El diálogo es con Dios. ¿Ve? El diálogo es con el hombre interno, el Hijo de Dios, con el Padre. El diálogo es en una realidad de Dios dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que si somos muy niños, pues necesitamos entonces la ayuda. Si tenemos dificultad para que eso ocurra, recordemos que estamos en la iglesia para ayudar. La iglesia, no te estoy hablando de un edificio, estoy hablando de los hermanos que te rodean, los padres, los hijos, como dijo Jesús, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, lo que hacen la voluntad de Dios, imagínate, se vuelcan en una sola dirección, se dan en una sola dirección, y esto no es otra cosa que la iglesia. ¿Ve? Entonces, es importante para eso. Ahora, escuchen lo que dice aquí. Dice aquí y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Empezamos entonces a ver nosotros desde nuestra dualidad que Dios es Padre y nosotros somos hijos. Y todavía somos dos en esa circunstancia. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Es que nosotros como padre o sea, como hijos que concebimos al Padre por por razones de esta tercera dimensión que vivimos, este cuerpo físico, pues nosotros pues estamos siendo enseñados en este cuerpo maravilloso que también recibe la bendición de sanidad, la bendición
que trae el día de resurrección de Cristo en nosotros. Esa es la resurrección y la vida en nosotros. Entonces, todo es la herencia es completa para todos. Una herencia es herencia de vida, como lo decíamos los otros días. Ok, termino acá entonces. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ¿qué está diciendo el escritor de Hebreos? ¿Qué estamos recibiendo nosotros detrás de esas palabras, de ese espíritu, de esas palabras? Lo que nos está diciendo ahí es que tenemos un corazón que se ha comprometido con un pacto, un corazón en el cual llega toda la información de Dios, llega todo la amistad de Dios, llega todo el amor de Dios. En fin, ese corazón es el trono de la gracia de Dios en nuestras vidas. Ese es parte de nuestro ser, es el centro de nuestra vida. Y como centro de nuestra vida, pues envuelve lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Estas tres cosas que realmente forman lo que somos nosotros. ¿Vemos? Entonces ahí o sea, está combinándose todo, está todo bien mezclado, lo que son los pensamientos, que tienen que ver con el corazón, con la mente, con el espíritu, ¿ve? Y lo que es el conocimiento de Dios, y ahí entonces es lo que nosotros podemos estar seguros. Si funcionamos en esa armonía, estamos entonces seguros de que tenemos la mente de Cristo. Ahora, acuérdate que lo que te dije anteriormente, un poquito antes, te dije que estamos precisamente en un diseño en el cual todavía estamos considerando nuestra dualidad con Dios. Consideramos, aunque somos hijos, ¿ve? Hay personas en el pueblo de Dios que dicen, aunque somos hijos, ¿ve? Nosotros todavía tenemos que alcanzar la estatura esa de ese varón perfecto. Pero fíjense que hay personas vaya, cristianos, hermanos en Cristo, personas muy lindas y muy buenas, que no tienen este dato. Simplemente, pues, ellos tratan de agradar a Dios y todo, que es una cosa buena, pero realmente no saben que realmente este es una capacidad que tienen los hijos. No saben que son hijos. Piensan que solamente Dios los llamó para salvar su espíritu, y que si les pasa algo aquí en esta tierra, pues lo único que van a hacer es que, bueno, si me pasa algo tengo la garantía de que me voy al cielo. Pero no hay una realidad de que lo más grande que nosotros tenemos es ser un hijo de Dios. Y le dan énfasis entonces a ministerios, a trabajo, a esto, bueno, en fin, a tantas cosas. Pero realmente el llamado más grande que nosotros tenemos es alcanzar totalmente. Y eso no es porque nosotros querramos ser hijos. Fíjese bien, es porque Él nos invitó a ser hijos de Él. Él nos llamó a su reino y nos invitó para que participáramos de todo este misterio que es Cristo en nosotros, y que ahora es una esperanza de gloria. Nuestra dualidad simplemente es el estado de idolatría, donde nosotros pues podemos ahí, digo nosotros porque no puedo decir los hombres, sino los creyentes, donde ellos están envueltos en ese ídolo de sus propias personas. Y es lo que nosotros vamos a ver. El ídolo todo ídolo que nosotros hagamos, ya sea de cualquier cosa que nosotros proyectemos, en que está envuelto las cosas de Dios, eso es nuestra propia persona, es nuestro ego, nuestro yo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, ¿qué espíritu estamos proyectando? ¿Qué ego podemos proyectar? Que el Espíritu de Cristo no tiene para sí nada, se despojó a sí mismo, dice. Entonces, ¿cuál es la palabra que se puede usar? ¿Qué importante es tu ministerio para que sea más grande que un hijo de Dios? Los hombres más grandes de religiones, yo nunca los he escuchado diciendo que son hijos de Dios. Siempre los he escuchado
o mostrando su ropa de su estatus legal dentro de su andamiaje religioso, o simplemente vistiendo, dando los mensajes, hablando de Cristo, hablando acerca de Cristo. Esta tarde, esta noche, nosotros estamos tratando de juntar todo en nuestro espíritu para que nosotros podamos participar como hijos de algo muy importante que está escrito, y es que nosotros podamos ser como Juan el Bautista, que era la voz del Señor. Por eso es que en el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando la iglesia comienza en el Espíritu, la iglesia que comienza en el Espíritu comienza entonces a manifestar lo que es el movimiento profético. En el capítulo 15, por ejemplo, vemos del libro de los Hechos, la iglesia reuniéndose en un concilio, y los hermanos allí y trayendo entonces la profecía de que el tabernáculo de David estaba caído y que él mismo lo va a levantar. Y vemos la palabra profética, vemos la profecía, vemos los profetas manifestándose, lo vemos ahí explicando lo que es un profeta para San Pablo, y vemos todos los profetas funcionando, y vemos los ministros, los apóstoles funcionando y todo en el Espíritu de Cristo, pero en ningún momento ellos se están situando o poniéndose en el lugar de Cristo. Ellos sí sabían funcionar en el Espíritu. Tanto es así que Juan en la isla de Patmos dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, ellos han vivido y vivieron lo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, los sacados del mundo y unidos para compartir, como les dije en el capítulo 15 del libro de los Hechos, para compartir lo que es ser voz de Dios en la tierra, bendición de Dios en la tierra. En ningún momento San Pablo, aún que es el único que escribe así en estos términos, dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo y no de hombres, para que no, porque ya comenzaron entonces a ver en ese tiempo gente que, tú sabes, dice: aquí yo mando yo porque a mí Dios me puso en este lugar. Y en fin, otras cosas que nosotros estamos acostumbrados, o tal vez no estamos acostumbrados, pero yo creo que los hermanos que están aquí, los que me oyen, saben que de este asunto se oye mucho. Me han escrito de distintos lugares donde me han dicho: ¿qué cree usted de esto y qué cree usted de lo otro? Y yo le digo lo que creo, no, yo le digo lo que está escrito, y le doy la clave para que ellos digan: no hay cosa más importante que ser un hijo de Dios. Y si nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, todo lo que tenemos nosotros es un estado de delegación de Dios. Dios nos delegó su autoridad. Y sí tenemos autoridad, pero no es mía, la autoridad no es mía. Yo nunca voy a pelear que yo aquí tú tienes que hacer lo que yo digo. Eso no lo digo. ¿Me entiendes? Y hay mucha gente que tal vez quisieran, pero no lo van a poder. ¿Me entiendes? Más sin embargo, el Señor es el que está sobre todos nosotros si tenemos autoridad. Y creo que todos los que tenemos aquí, los hermanos que nos escuchan, tienen su autoridad, porque la autoridad es de Cristo. Por tanto, les va a ser cómodo saber qué es la voluntad de Dios para que ellos hagan lo que tienen que hacer. ¿Y cómo? Escuchándola al Señor, escuchando su voz. Bueno, pues tenemos dos personas en los evangelios. Y esas dos personas quiero terminar, creo que estamos a tiempo, ¿no? Sí, voy a terminar y después vamos a hacer algún comentario. Pero en esta parte que voy a terminar esta parte, nos vamos a encontrar dos personas que hablaron de algo que en el Antiguo Testamento no se escuchó mucho. Uno fue Juan y el otro fue Jesús. En el Antiguo Testamento usted oye del reino de Israel, usted ve muchas cosas, pero no encuentra, que yo haya encontrado, puede ser que usted si lo encuentra me lo dice, pero el concepto del reino de los cielos, del reino de Dios y del reino de Jesucristo, no, porque los hebreos tenían que trabajar para traer al Mesías. O sea, venía el Mesías a través de su raza. Ellos practicaban las fiestas judías, practicaban todo lo que es la vida social y la vida religiosa en vista o en esa dirección para traer al Salvador, y ese Salvador el Mesías. Y ya en el tiempo de Jesús pues había diferencia en que pensaban que el Mesías era uno y el Cordero era otro, y tanto es así que cuando apareció Juan el Bautista,
la gente de la ley, los religiosos, le mandaron un mensajero, le mandaron unas personas que fueron enviados a Juan y le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y Juan dijo que no era el Mesías. Le preguntaron si era el profeta. Y él dijo, yo no soy el profeta. Se refiere a lo que ustedes ven en la pizarra, que es el profeta Elías. Y le preguntaron, eso es por Elías, le preguntaron por Elías. Pero cuando le preguntaron el profeta, le preguntaron porque las tres profecías muestran una sola persona. Pero ellos, al verlo naturalmente, al verlo sin la ayuda del Espíritu Santo, están viendo a tres personas por separado. Porque Elías funcionó con Eliseo en aquel tiempo, ¿se recuerdan? Antes de Jesús. Jesús estaba en el tiempo que él apareció, en el tiempo anunciado por el profeta Juan, el Bautista, ¿se recuerdan? Y Jesús dijo, he aquí más que profeta, o sea que es profeta. Pero ¿quién era Juan? Era la voz del Cristo, la voz del Hijo, la voz del Padre. El que me mandó a bautizar con agua, me dijo que sobre quien vieres descender el Espíritu en forma física de paloma, ese es el Hijo, ese es el Mesías. Entonces, estos dos hombres, Elías, el Juan el Bautista y Jesús dijeron, el reino de los cielos se ha acercado. Creer en el Evangelio, creer en las buenas nuevas, el reino de los cielos. Jesucristo habló de la venida del Hijo del Hombre, habló del reino de Dios y dijo bien clarito, dijo bien clarito, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, y trae una parábola. El reino de los cielos, el reino de Dios es esto, no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que todos los conceptos, todo lo que Jesús enseñó del reino, no eran detalles concretos, pero sí tenían una profundidad y una verdad establecida, la cual estaba trayendo él y se estaba estableciendo a las nuevas generaciones que vendrían. Ese es, como dijo Jesús, este es el reino de Dios, parecido a esto, o igual que esto, o es semejante a esto. ¿Ves? Entonces, estas enseñanzas de Jesucristo, pues están todas para ser tomadas en el Espíritu de Dios. Si nosotros, por ejemplo, estudiáramos esta noche teología, pudiéramos tocar algunos puntos que tienen que ver con nuestro intelecto, con nuestra forma de poder poner en orden las cosas, porque tenemos que poner en orden las cosas. Pero, ¿qué estamos tratando de hacer? ¿Estamos tratando entonces de estudiar a Dios? Bueno, si Dios te da permiso, estudiarlo. Pero realmente lo que realmente necesitamos es participar del que nos puede llevar a conocer como somos conocidos, a que nos puede llevar a vivir lo que nosotros no hemos vivido, a vivir lo que otros nos han dicho que nosotros somos, y nos lo han dicho porque lo han repetido. Tú eres un hijo de Dios, no está diciendo una cosa más grande que eres Dios aquí. Y si para mí es un problema decir que soy Dios aquí, imagínate, que yo me aparezca en un lugar y diga yo soy Dios, nadie me va a creer. ¿Ve? A menos que presente alguna de las virtudes o de las manifestaciones del mismo Señor. Y aún así, ¿al Señor le creían cuando decía que era Dios? No. Tenía más gente alrededor de él, religiosa sobre todo, en contra de él. Y su iglesia, de los que habían salido de la misma ley, esperando la confirmación y la realidad de la ley, que era un Mesías, un Cordero, eran unos 500 personas, un poquito más, tal vez unas 500. ¿Ve? No era una iglesia muy grande. Y ahora la iglesia que salió después de la venida de Jesús en Pentecostés, tampoco era una iglesia muy grande. Comenzó con 120. Y todos los discípulos y toda esa gente se fueron entrando a través de la experiencia de tener al Cristo ahora no viviendo aquí afuera, sino en sus corazones. Por eso es consuelo de ellos, era el consolador. Pues Juan dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y dijo, yo soy la voz de uno que lo dice.
Pero cuando Jesús dijo, cuando escuchó que Juan estaba en la cárcel, ya sabía lo que iba a pasar, y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, creer en el Evangelio lo mismo. Ahora, ¿qué estaba pasando con la voz? ¿Era la voz de uno? No, era uno que estaba hablando. Era la propia voz en su propia carne, en sus propios huesos. Antes era el espíritu que Juan había recibido, ¿ve? Desde el vientre de su madre. Pero ahora estaba Jesús diciendo, no tenía que decir yo soy la voz. Él le dijo a la gente de la sinagoga, hoy se cumplió esta palabra. Y no solamente se cumplió porque él dijo, yo soy el que está escrito aquí, yo soy el Mesías. No lo digo con palabras, pero le digo, aquí está escrito, soy yo ese. Y no solamente con palabras, sino que se sentó en la silla de Elías. ¿Ve? El profeta Elías y el Cristo eran la misma persona. Y aquellos hombres religiosos que no tenían el Espíritu buscaban a tres personas diferentes. A Elías que lo trajera el Espíritu que se lo llevó, lo devolvieran, porque una profecía dice que Elías vendría primero a restaurar. Después el Cristo, porque veían que era Elías porque estaba vestido como Elías, por eso lo puse ahí con pelo de camello, con el manto, ¿verdad? Bien, entonces, después dijeron el Cristo, ¿por qué? Porque era poderoso en espíritu. Y dijo, pues Cristo tiene que ser un hombre poderoso en espíritu. Y eres tú el profeta, y entonces punto. Porque tenían división en cuanto a la interpretación teológica. El Cristo, el profeta y Elías habían distintas formas de pensar. Uno era una persona, otro era otra persona y otro otra persona, y ahora estaba presentándose el mismo Espíritu de Dios en dos personas diferentes. En Elías o Juan, ¿ve? Es la expresión del mismo Cristo, era la voz de uno. En Jesús era la expresión de Cristo, la voz de uno. La voz que clama en el desierto ahora era en la misma carne y sangre de una persona, era el profeta también. Y ese profeta pues se estableció, porque dice el libro de Hebreos también que Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, y lo que se iba a decir en la casa se trajo y se reveló a través de Juan, y no se reveló a través de Moisés, porque Moisés era solamente siervo en la casa, pero Jesús es hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces es bien sencillo el Evangelio, y sobre todo lleno de una emoción tremenda, de sentimientos profundísimos, de cosas que realmente vale la pena dedicar un poquito de tiempo para que el Señor las termine de redondear, de enseñar, y veamos entonces cómo esa palabra de Dios está entrando. Ustedes saben, hermanos, quiero decir esto, lo único que nosotros tenemos para poder avanzar no es medirnos todos los días como hacen los niños. Tú sabes que los niños vienen el crecimiento de adentro, pero ellos no saben que es de adentro. Ellos saben que están creciendo. Y yo recuerdo que se ponen ahí y se marcan. Después todavía no pasa ni un mes y están volviendo a marcarse. ¿No se recuerdan que lo hicimos nosotros de pequeños también? O nos comparábamos con nuestros primos. Oye, mira, y le poníamos el nombre al lado de la rayita. Es bien interesante. Pero ¿cómo yo sé que estoy creciendo? Porque soy un poquito diferente a Douglas o a Tere que está aquí, o a la hermana Leti o a Carla. No. Nosotros nos comparamos como quiera, porque siempre miramos de nuestro trono. Nosotros estamos mirando siempre de nuestro ego, mirando hacia allá, aunque seamos los hijos de Dios más lindos y más hermosos. ¿Ves? Pero lo sabemos porque escuchamos. Y porque escuchando lo que el Espíritu dice a las iglesias, tenemos entonces el mensaje para vencer. Tenemos 7 oportunidades de vencer. Tenemos el mensaje a esta iglesia que está en este barro. Y este barro tiene una gloria interna que es vida. Dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es todo lo que tiene este barro. Y la iglesia está en el tiempo y el espacio. No estamos viviendo en el día de Pentecostés. Estamos viviendo en el año 2011, como dije al principio. Y en el 2011 nosotros hemos recorrido los que han sido llamados dentro de todas las denominaciones y grupos y gente que ha existido hasta ahora, y instituciones religiosas y todo,
han viajado hasta este día y están viajando junto con nosotros. Nosotros no conocemos todos. Conocemos a algunos que han dejado sus escritos, como Fenelón, como la Madame Guyon, como Watchman Nee, por ejemplo. Pero son gente que sufrieron, amaron al Señor, vivieron y dejaron huellas y dirección para que nosotros podamos mirar hacia atrás y ver que hay una estaca acá y otra estaca allá y otra estaca acá y todos vienen en la misma dirección. Por tanto, yo puedo entonces mirar ahora en la misma dirección que ellos miraron, porque ellos nos dejaron cosas señaladas. Cuanto más el Espíritu de Dios que nos dice, lee, como yo mencioné a Salomón en esta noche, leyendo Salomón lo que es el Cantar de Cantares, ¿ve? Está señalando, ¿ve? Algo que realmente solamente el Espíritu de Dios nos puede confirmar, nos puede aclarar, nos puede dar. Porque ni yo viví en aquel tiempo ni sé cómo son aquellas cosas. Solamente dependo del Espíritu que hemos recibido. El Espíritu que recibí, el mismo Espíritu tú recibiste. Por eso podemos ser esta noche uno en espíritu. Jesucristo mandó por su Espíritu en los corazones de la gente del libro de los Hechos, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, y volvieron ellos a escribir lo mismo en el capítulo 15, en el capítulo 13. En el capítulo 15 hablaron de que él iba a levantar la casa de David. Fíjense bien, la casa de David es el tabernáculo de David. Eso es lo que quiere decir la casa de David. Fíjense cuál es la casa de David. Ahí es profundo, tremendo, maravilloso. Porque la casa de David no es la iglesia de la esquina, el templo que está en la esquina. Es algo que es más todavía, es el corazón de David. ¿Ve? Es lo que dice ahí, es el trono de la gracia de Dios en personas de carne y hueso como tú y como yo. Dice, y en el capítulo 3 dice, vendrá el profeta. ¿Y qué dijo Jesús cuando descendió del monte de la transfiguración? No digáis nada a nadie de esta visión, hasta que entonces venga. Dice, vino, sí, Elías, dijo Juan el Bautista es Elías. Hicieron con él lo que hicieron, porque estaba hablando del Espíritu que había recibido. Por tanto dice, pero Elías vendrá. ¿Qué instrumento tiene el Señor para traer a Elías, a traer lo que es el movimiento profético donde estremece los cielos y la tierra de todos nosotros? Nuestros cielos tienen que estremecerse, nuestra tierra tiene que estremecerse. Antes estremeció la tierra con la voz de Sinaí, pero en la voz del monte de Sión, ahí se estremece. Los que están en Sión, los espíritus de los justos hechos perfectos, tienen el llamado como hijos de Dios a dar la palabra profética. ¿Ve? La palabra profética es la palabra del profeta. Entonces eso es lo que necesitamos en este día para poder restaurarnos. Vamos a comenzar por nosotros mismos. ¿Ve? Por eso traje esta enseñanza de Elías y Eliseo. ¿Ve? Y esta enseñanza quiero también ponerla aquí, que lo di en una iglesia de Venezuela. ¿Ve? A los hermanos, si me están escuchando algunos hermanos de la iglesia de por allá de Venezuela, donde estaba Douglas, no voy a decir el nombre para que no, ¿tú me entiendes? Pero era la iglesia donde iba Douglas. Eso en el 2006, ahí yo di a los hermanos que eran líderes ahí, o líderes de la iglesia, di este estudio de Elías y Eliseo. Y cuando di ese estudio, les digo, por dejarlo para la próxima clase, vimos que el Jordán se abrió 3 veces en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Una vez, cuando entró el pueblo de Dios con el arca, los sacerdotes lo abrieron, se pusieron en medio y el río se abrió en 2 partes. El río de muerte, el río más bajo de la tierra, en toda la tierra, ese río está a 400 pies de profundidad. El mar muerto está a 400 pies, ¿no? Imagínate, el río que corre ahí es profundo. O sea, la altura con relación al nivel del mar es el río más profundo de la tierra. Bien, entonces se abrió ahí, se abrió después entonces con Elías, cuando pasó afuera, cuando Elías fue traspuesto, ¿se recuerdan? Y cuando regresa Eliseo, vuelve a abrirlo. Y fue todo con el manto. ¿Ok? Estoy dando nada más que tips para la próxima clase, para tú sabes. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento, o sea, en la venida de Jesús, lo abrió Jesús en el Jordán cuando fue bautizado. Cuando Juan vio que los cielos abiertos, y ahí se abrió.
¿Por qué los cielos abiertos? Porque el río de muerte tuvo ahí una bendición de apertura donde pudieron pasar en seco, que se pudieron pasar a la tierra prometida, pudieron pasar a lo diseñado por Dios. En el Nuevo Testamento entonces están pasando. Cuando Jesús le dice, vayan a Pentecostés, vayan allí y esperen, entonces Pentecostés es la segunda vez que el río de muerte se abre. Y llega entonces el Espíritu a abrir la vida. ¿Ve? La vida vino ahí a vivir Cristo dentro de todos los hijos de Dios hasta este tiempo que tiene que volverse a abrir. Y el tiempo que tiene que volverse a abrir es el tiempo de la resurrección de Jesucristo. Ahí tenemos aquí en la pizarra Jesús el Mesías, ¿ve? El Cordero, están los 4 evangelios. Cristo en nosotros, de Hechos a Apocalipsis. Y en Apocalipsis está Cristo resucitado. O sea, en nosotros es la realidad de alcanzar todo lo que fue diseñado en Cristo Jesús por el Padre y por el Hijo para que pudieran manifestarse en esta tierra. Entonces, ese es el tiempo que estamos viviendo. El Cristo resucitado en nosotros tiene que alcanzar eso. Ahora, nos ha dado en esta dualidad que estamos viviendo 7 oportunidades. Son 7 mensajes. Son 7 victorias. Y si nosotros somos victoriosos en estas 7 etapas de nuestra vida o 7 realidades nuestras, si cada una de ellas podemos encontrarnos vencedores, entonces tendremos entonces la gran oportunidad de sentarnos. ¿Dónde? En el trono que el Señor dijo, siéntate en mi trono. Dice, ellos son los que pueden sentarse en el trono. Nosotros, como hijos de Dios, podemos sentarnos en el trono de Dios si es que nosotros alcanzamos la victoria de este mensaje a nosotros mismos. El mensaje dijimos en las clases pasadas que es el mensaje a la iglesia, ¿ve? Pero el mensaje de nosotros somos la iglesia. El mensaje ese es mándalo a la iglesia, bendiciendo, bendecido es el que lee, el que oye, ¿ve? Mándaselo al ángel de la iglesia. Y nosotros nos encontramos en este día en la iglesia. La segunda parte de esta clase, yo quisiera tomar un poquito de tiempo y darle un poquito más de personas que están involucradas con la iglesia, no como ustedes que son líderes, que son personas que tienen responsabilidad, que tienen su corazón. Quisiera que la escucharan también otros que no la están escuchando. Y yo voy a dejar entonces para la próxima semana, ¿ve? El poder ver qué es la iglesia, por qué es lo que no es la iglesia, ¿ve? Y qué cosa verdaderamente es lo que Jesús está haciendo. Si tenemos, o sea, lo que Jesús está haciendo en este día, o sea, el Señor está haciendo en este día. Si nosotros tenemos esto bien claro en nosotros, pues no solamente vamos a confirmar que somos eclesia, que el Señor nos sacó, sino que también este día vamos a confirmar de cuánta Babilonia, cuánta confusión nos está sacando el Señor. Y a lo mejor nos está poniendo para que entendamos que como iglesia que somos, salir nos va a costar un poquito menos de trabajo, es lo que digo, en el sentido de que usted está recibiendo cosas y estamos más familiarizados con el mensaje del reino y con lo que Dios es uno y que somos hijos de Dios y todo, pero hay personas que les va a costar un poquito de trabajo, y el trabajo les va a costar simplemente de pedirle al Señor que les ayude, porque van a tener que decidir no de salir de una denominación, fíjate lo que te estoy diciendo, decidir alcanzar, ¿ve? Lo que es la bendición de ser vencedores. Y si esto para ser vencedores les tiene a ellos que llevar a una decisión, no sé cuál es la decisión, no quiero tampoco mencionarla, pero esta noche podemos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Esta casa y nuestra familia y nuestra iglesia está aquí para servir al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le amamos y sabemos dónde Él habita, dónde está. Y si es cierto que nosotros tenemos que alcanzar la estatura de un varón perfecto, nosotros no tenemos otro lugar que no sea nosotros mismos para alcanzarlo.
y a otras personas que piensen, que sientan y que tengan el mismo trono en sus corazones para poder alcanzarlo. Entonces es un día de gran unión. Dice que estaban en el monte, en Pentecostés estaban unánimes y juntos. ¿Ve? Yo no puedo seguir llamando a la iglesia, a un club, a una denominación, a una... Vea, hay muchas cosas que no son iglesia. A los sistemas que tienen los hombres para hacer un edificio bien grande, llenarlo de ofertas y llenarlo de gente y simplemente apresarlos como el faraón apresó a aquella gente que un día el Señor los libró. Y si aquellos fueron librados y ellos fueron bautizados en la nube y en el agua, pues nosotros también participamos de algo más excelente. Ese es el camino que el Señor nos dio. Hay una apertura del Jordán para nosotros y tenemos que participar de este gran ministerio que tiene su unción, o sea, su escalvo, porque esa es la base de este mensaje. Nuestro ministerio es el ministerio donde la señal de autoridad está en los cielos, no se ve. Ese es el ministerio que hay. Hoy me puse corbatita aquí para que, pero no con otra cosa que, no para señalarme, usamos lo mismo corbata que no corbata, pero realmente nos alegra y nos goza estar en este tiempo maravilloso, donde dedicarnos a que Dios termine su obra en nosotros es nuestro primer amor. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias porque meditar en estas cosas nos trae también a nosotros un nuevo aliento, un ánimo para no dejarnos ahí atrás o para que no nos venzan las preocupaciones y las necesidades, aún las necesidades de otros. Hay una necesidad que todos tenemos y este es el deseo que tengo en mi corazón junto con mis hermanos que están aquí y los que nos están escuchando, que es el deseo de que todos sintamos una misma cosa y todos podamos hablar una misma cosa, y eso es solamente reconociéndote a ti en el trono de gracia de nuestros corazones. Gracias, Padre.